Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, profesor del departamento y la carrera de Historia, aquí en Una Historia, un café. Recuerda que estamos aquí en TV1, el canal de la Academia, hablando de esas investigaciones que hacen pues, estos jóvenes investigadores, sobre todo en la ciencia histórica. Y quiero presentar en principio a mi amigo, colega, ex estudiante. Me refiero al licenciado en Historia, Alex García Arias. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto, maestro. Gracias por su invitación a este canal. Bueno, y usted que siempre dice sí a nuestras invitaciones, ¿no? Y lo interesante de Alex es que tiene muchas publicaciones y muchas de estas publicaciones las he traído aquí a una historia, a un café, ¿no? Siempre aportando con esos conocimientos. Y por eso el tema de hoy que vamos a desarrollar es acerca de la historia de los navegantes en la época prehispánica. Y quiero decirles que pues queremos hacer 3 programas interesantes porque él nos va a hablar acerca de la historia de los navegantes en la época prehispánica, que es lo que hablaba el día de hoy, pero también va a hablar acerca de la historia de los navegantes en la época colonial y también en la época republicana. Así que prácticamente estamos creando una pequeña serie aquí, la primera pequeña serie de historia de los navegantes en Honduras y también en Centroamérica, Alex. Gracias, maestro. Siempre es un lujo. No puedo decirle no a las invitaciones suyas de su programa, que es bien visto por bastantes colegas del rubro de la historia y otras personas también aficionadas a la historia. Este tema pues surge de un trabajo, de una investigación sobre la historia de la navegación que está en proceso de publicación y pues le agradezco que me abra las puertas para poder hablarles un poco a las personas que les interese la historia o les guste, porque se sabe muy poco. Usted sabe que es una persona que ha estudiado bastante de la época prehispánica, se sabe poco de ciertas cosas. Y en este caso de la navegación, pues muchas personas incluso creen que los habitantes, o sea, los indígenas que habitaron este territorio que actualmente se llama Honduras, pues no navegaban, que la navegación como que la trajeron los españoles, y no es así. Pues antes de la llegada de los españoles, a finales del siglo XV, y la conquista y colonización en el siglo XVI, pues era todo el mar Caribe prácticamente, era una zona comercial marítima muy importante en Mesoamérica y en el continente. Y es bien importante ver cómo estas culturas, que vamos a hablar más adelante, estaban conectadas por lo que es el mar, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Traje un mapa para empezar que ese es un mapa de lo que aparece en el círculo, es lo que conocemos como Mesoamérica, que Kirchhoff definió esa frontera, un aproximado. Y podemos ver que abarca desde el centro de México y ya en la parte del este, lo que es parte de Honduras, Nicaragua y una pequeña porción de Costa Rica. ¿Por qué es importante este mapa? Porque en el área mesoamericana se establecieron culturas diferentes a las que se establecieron en el área intermedia o de bosques tropicales, que es la vecina. La de bosques tropicales o intermedia sería la que abarcaba la parte del este de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y parte de Panamá, Colombia. Y pues en su cultura eran diferentes, y ya lo hemos visto incluso en las clases de América Antigua, pero a la hora de navegar ambas culturas eran muy buenas y tenían unas relaciones bien interesantes y bien profundas, comerciales y de navegación. Tanto así, voy a mostrar el siguiente mapa para que vayamos conforme a las imágenes. Este es un mapa que aparece en la obra clásica de Linda Newson, El costo de la conquista. Y en este mapa podemos observar cómo estaban un aproximado distribuido los grupos indígenas en Honduras al momento del contacto con los europeos. Ahí podemos ver en la zona del Caribe, que es un lugar que nos importa para ver la navegación, los Pech en la parte noreste y los Tolupanes, que abarcaban gran parte. Y los mayas también tenían un poquito. Es bien interesante que las islas de la bahía pues eran de control Pech y mayas, porque las islas de la bahía eran como el centro comercial marítimo
de toda esta zona, que abarcaba no solo Honduras, sino todo Mesoamérica, lo que expliqué anteriormente en el mapa, la parte que es de Yucatán, lo que actualmente es México, Guatemala, Belice, y también abarcaba otras islas que tienen que ver con el Caribe, y ahí se establecieron poblaciones mayas. Estos mayas, no necesariamente eran los mayas de Copán, sino que eran mayas de Yucatán, de lo que actualmente es Belice, México, Guatemala. ¿Por qué? Los mayas de Copán, pues sabemos que estaban ya en otro ambiente natural, ya pues estaban ya en lo que es un poco más, geografía más selvática, aunque tenían conexión con el Caribe por medio de los ríos, llegaban al Caribe, y también habían redes comerciales terrestres. Pero estos mayas tenían intereses en esta zona, ¿por qué? Porque era una zona de comercio, una zona donde convergía el comercio. O sea, era una zona que se hablaban varios idiomas. También habían poblaciones náhuatl provenientes del centro de México, lo que fue el Imperio Azteca. ¿Y por qué estaban estas personas también? Más que todo en Naco, que es la zona que está como en la frontera entre los tolupanes, los mayas, los lencas. ¿Por qué en esa zona de Naco, lo que actualmente es el Valle de Naco, el Valle de Sula? Porque allí era un puerto importante indígena y pues habían poblaciones. Cuando los españoles llegaron a conquistar esa zona, se asustaron de la inmensa cantidad de personas que ahí habían. O sea, era un lugar muy desarrollado, muy comercial. ¿Por qué? Porque conectaba toda esta zona. Igual que Trujillo era otro punto que también habían centros comerciales mayas y mexicanos. Era por esta razón del comercio, de la navegación, de controlar los mares y pues tenían una red comercial muy grande. Incluso hay una escena que es narrada en el libro que narra los viajes de Cristóbal Colón, la historia del almirante, que es escrita por su hijo, Hernando Colón, que ellos cuando llegaron a esa zona de las Islas de la Bahía, ellos vieron una canoa grande que iba bien adornada, iba como con un total como unas 30 personas y también iba cargada de productos. Y se asustaron porque no pensaron en ver en este lugar ese tipo de escena, ¿verdad? Pero eso era muy común en esa época porque, como les mencioné, estas aguas eran bastante comerciales y bastante navegadas, básicamente por los Pech, que tenían el control en gran parte de la costa y las islas de la bahía, y los mayas, y en pequeña parte los tolupanes, aunque los tolupanes no fueron muy dados a la navegación, fueron poco. Y también las colonias provenientes del centro de México, o sea, lo del Imperio Azteca. El Imperio Azteca, como todo imperio, pues tenía sus intereses en varios sectores de Mesoamérica. Y pues eso es conforme al Caribe, que se dio pues una gran red. Esta red comercial marítima, cuando llegaron los españoles, pues obviamente se trastocó esta vida indígena como era, y pues los españoles ya empezaron a implementar sus puertos y obviamente otra administración, ¿verdad? Traje otra imagen que es bien interesante, la siguiente por favor, que habla sobre algunos, cómo nos basamos es una deidad maya que aparece en un códice y está navegando. O sea, ¿desde cuándo existe la navegación? Bueno, eso es un dato exactamente, pues no lo sabemos, porque sabemos que todos los pueblos en el mundo que tuvieron acceso a los ríos, a los mares, salieron a navegar. ¿En qué momento? Pues exactamente es un poco difícil. Pero en esta zona, en Mesoamérica, se dice que fueron los mayas como los que promovieron esa navegación en todo Mesoamérica y pues auspiciaron y motivaron la navegación por cuestiones comerciales. Los mayas del periodo clásico ya navegaban, o sea que se puede decir de que del periodo clásico ya existían estas redes comerciales, ya existían estas rutas marítimas de navegación en todo lo que es el Caribe y pues también en ríos, en lagos, y también esto se fue extendiendo hacia el Pacífico, que vamos a hablar un poco más adelante. En la siguiente imagen vamos a observar cómo los arqueólogos que han hecho trabajos en las islas, antes, este es un mercado, como una representación que es de la Revista Mexicana de Arqueología, como una representación cómo pudo haber sido un mercado maya.
en el periodo clásico y quizás también en el posclásico, pues se pueden observar los diferentes productos que comerciaban, porque los productos que existían en un lugar, pues obviamente no existían en otros y viceversa. Entonces se necesitaba ese comercio y se sabe por las diferentes excavaciones que hay productos que no son de una determinada zona, pero están ahí. Entonces hubo un intercambio comercial y este intercambio comercial muchas veces tuvo que ver por la vía marítima, como actualmente, ¿verdad? La gran parte del comercio mundial es por vía marítima, en barcos. Entonces en esta época también lo era. En la siguiente imagen vamos a ver de unas excavaciones que se realizaron diversos arqueólogos en lo que es las islas de la bahía. Antes de esta está la sal, era un producto también de comercio y se puede ver como un pequeño como puerto maya que están comerciando. En la siguiente es la que vamos a ver, estas figuritas están en el libro de Doris Stone, que habla sobre la arqueología en la costa norte de Honduras, y fueron encontrados en esa zona de las islas de la bahía. ¿Y qué quiere decir esto? Se sabe que pertenecieron a grupos, o lo que los arqueólogos determinan, a grupos Pech, y pues son figuritas como de delfines o como de manatís, o sea, son animales acuáticos que viven y que se pasan la mayor parte del tiempo en alta mar. O sea, entonces, ¿qué significa esto? Que estos personajes, pues, obviamente anduvieron un poco alejados, no tan alta mar, sino un poco alejado de las costas, y pues, obviamente, eso es porque tenían un manejo de canoas, entendían conceptos de navegación y eran expertos. Los Pech, que es un grupo en la actualidad en Honduras. Que la gente lo conoce como por payas también, ¿verdad? Anteriormente, sí, por mucho tiempo se conoció como paya, pero de ahí los arqueólogos, los antropólogos determinaron que es un poco despectivo, porque era como, ¿por qué se les conoció paya? Porque así los conocían otras tribus a ellos, y es como un poco como decirles salvajes, pero ellos se autodenominan Pech, como significa como persona. Ellos, pues en la actualidad es un grupo indígena un poco en el olvido a través de los años, pero tuvieron un momento muy importante en la época prehispánica con esto de la navegación. Era un grupo muy fuerte, navegaban los mares, el mar Caribe y también los ríos, que sabemos que esa parte noreste de Honduras hay bastantes ríos, sí, y eran grandes expertos. Pues no solo esta navegación pues no solo pasó en la parte del Caribe, ¿verdad? También habían conexiones con lo que es el Pacífico. Pues sabemos que Honduras también tiene, lo que actualmente es Honduras, también tiene entrada al mar y al Océano Pacífico. Pues ahí también se sabe que habitaron poblaciones muy importantes nativas, lo que son los chorotegas, los mangues, chorotegas mangues, también habían lencas, botones, específicamente, y pues también se hicieron al comercio, también se hicieron a la mar, también fueron muy importantes. ¿Por qué? Porque si usted se fija, la bahía de Fonseca queda en medio, y así lo determinan algunos arqueólogos, algunos estudios, en medio de esta ruta entre el Caribe y lo que es lo último de Mesoamérica, que es allá en Costa Rica, la península de Nicoya. La península de Nicoya y todo el Pacífico nicaragüense. Entonces todo eso estaba conectado y la bahía de Fonseca, que los nativos le llamaban bahía de Chorotega, porque habitaron poblaciones chorotegas importantes, también se dio bastante lo que es la navegación. El Caribe, pienso yo que se ha estudiado más, hablando arqueológicamente, históricamente, que el Pacífico en Honduras. Pero en los últimos años se han hecho algunos trabajos, más que todo arqueológicos, que han mostrado algunas evidencias importantes que relacionan estas redes comerciales marítimas. En la siguiente imagen traje ahí un mapa, un pequeño mapa realizado por una arqueóloga de Países Bajos que se llama Mary Kolbastetter. Espero que pronuncio bien, no soy muy bueno para el neerlandés. Ahí se puede observar la bahía de Fonseca, que los nativos le llamaban bahía de Chorotega, y se pueden observar unos puntitos negros que son asentamientos que se han descubierto, asentamientos prehispánicos donde habitaron pueblos. Ahí hay tanto de El Salvador como de Honduras, y también se logra ver de Nicaragua, y se puede ver que eran, bueno, aún en la actualidad hay bastante evidencia prehispánica en lo que es el sur de Honduras. Bastante. Incluso hasta un museo se ha
se ha erigido, y es importante porque muchas personas particulares conservan, que se las han encontrado en sus terrenos, en actividades agrícolas o en cualquier otra actividad, y pues esto demuestra las grandes poblaciones que también existieron. Y estos también eran personas expertas en la navegación, sabían de navegación, y que comerciaban. Pues hay productos que son muy de la zona sur, ¿no? Algunos mariscos, que hasta en la actualidad, sí. La sal, que sabemos que es un ingrediente muy importante en esta época, y no digamos en aquella época que no existía la refrigeración, ¿verdad? Las carnes con sal se lograban conservar, y pues era algo, y ciertas otras materias primas también de la zona. Entonces, en algunos sitios prehispánicos del sur se ha logrado encontrar, por ejemplo, materiales como la obsidiana, que usted sabe que no es nativa de allí, ¿verdad? Que es la nativa ya sea de Guatemala o de otros lugares de Honduras, pero no del sur. Entonces, ¿qué significa eso? El intercambio que hubo de estas poblaciones con poblaciones del norte de Mesoamérica, ya sea del centro de México o del área maya. Y pues esto, como les mencioné, tiene que ver mucho lo que es la navegación, tuvo bastante que ver. Claro, como usted lo comenta muy bien, en el sentido de que si nos remontamos hacia lo que es cuando llegan estos primeros pobladores a América, que bueno, una de las teorías que más destacan es el estrecho de Bering, ¿no? Que unos se vienen por tierra y otros se vienen por mar, y obviamente el Pacífico, históricamente hablando, podemos decirlo, que el Pacífico tiene mucho que ver en la población de América, ¿no? Y de Centroamérica también. Hay teorías fuertes de las poblaciones de Sudamérica también, que en embarcaciones, tuvo que haber sido obviamente en embarcaciones, porque nadando nadie va a atravesar tanto, de las islas polinesias. Y pues esas poblaciones también, más que todo con las poblaciones que habitaron Honduras, macrochipchas, o sea, que provenían de Sudamérica, tienen bastante que ver. O sea que también la navegación en el Pacífico también viene de tiempos bastante atrás. Estos lugares, según algunos estudios arqueológicos, se comenzaron, en la Bahía de Fonseca, los que están alrededor de ahí, se comenzó a habitar también en el periodo clásico, como alrededor del 600, 700. Exacto. Ya hay evidencia de algunos asentamientos humanos, ¿y por qué se fueron a habitar ahí? Obviamente, por tener el control del mar y de sus recursos, que son muy importantes. Y para obtener esos recursos, para obtener esas materias, o ya sea los mariscos, la sal, pues se necesita tener un control del mar, y también se necesita navegar, ¿no? Sin la navegación no hubiese sido posible. Tampoco el intercambio que hubo entre culturas no hubiese sido posible sin la navegación. Traje otra imagen conforme a la construcción de las canoas, porque cómo se construían. Pues hay una imagen bien interesante. Si usted puede observar, y los televidentes, es un solo, atrás se logra ver un tronco. ¿Cómo construían estas embarcaciones? Habían de todos tamaños, pequeñas, había unas medianas, otras grandes. Cortaban un árbol, ya sea de Saibón, de Guanacaste. Bueno, estos árboles existían por bastantes acá en estos territorios. Y pues lo iban ahuecando con sus herramientas de piedra. Lo iban ahuecando poco a poco, lo iban ahuecando, y cuando ya cierta parte de la madera se iba desprendiendo, pero otra iba quedando ahí. ¿Qué hacían? Pues le prendían fuego y se quemaba. Y luego seguían ahuecando hasta que quedaba, obviamente con un control del fuego, para que no quemara todo, si no se les hacía perder. Canoa. Entonces iban ahuecando, y pues iban quemando, iban moldeando, como se puede observar. Esta es una ilustración que no es de un pueblo de Mesoamérica, sino que es de Norteamérica. Pero en los relatos que nos dan los primeros españoles, los primeros cronistas, ellos se refieren a cómo se elaboraban las canoas, y ellos mencionan este mismo procedimiento. O sea que era un procedimiento similar, tanto en Norteamérica, que eran otras culturas, como en el área mesoamericana. Y pues estas canoas eran
muy resistentes, duraban. En el Pacífico se mencionan que tenían hasta una protección en el frente. ¿Por qué? Porque sabemos que allá las aguas son un poco más Incluso fuertes. fíjese que en América del Norte tal vez se recuerda de la clase de historia de América antigua, que los pobladores de los bosques orientales que usaban mucho ese tipo de canoas, y más que todo de Norteamérica, ese tipo de canoas eran las que usaban para las guerras, pues, o sea, eran casi indestructibles, digámoslo así, ¿no? Sí, hay un episodio en Naco. Ya mencioné que Naco fue un sitio prehispánico como cosmopolita. Habían poblaciones lencas, Tolupán, Pech, Maya y también náhuatl. O sea, era como la Nueva York, cosmopolita. Exactamente. Y cuando la conquista de Naco, en la década de 1530, 1535-36, ocurrió un suceso bien interesante. En Naco llegan los españoles. Cuando llegan los españoles, pues no solo los españoles conquistaron estas poblaciones de la conquista de Honduras, que es un tema bien interesante. Los españoles en la mayoría, casi en todos los casos, venían unos 200 españoles y venían acompañados de ejércitos de otros indígenas. En este caso, en Naco, en Honduras, de Guatemala, venían como unos 2000 indígenas. Entonces, la conquista fue un poco españoles e indígenas contra indígenas. ¿Y por qué sucedía esto? Porque obviamente en aquel momento cada grupo indígena tenía sus intereses. Es como en la actualidad, está el continente americano, pero están los hondureños, los salvadoreños, y hay enemistades. Hubo problemas en alguna parte del tiempo y están esos resentimientos. Entonces, si es México con Estados Unidos, y quizás un ejemplo, si viniesen con conquistadores o otras personas de otro lugar o de otro mundo, un ejemplo, y quisieran conquistar Estados Unidos porque es una potencia, y le dicen a los mexicanos, únete a nosotros y conquistemos y no les haremos mucho daño y vas a obtener algo. Negociando. O sea, que ellos se unen contra contra un enemigo políticamente que han tenido. Entonces, eso ocurrió en Naco. ¿Qué pasó? Llegaron unas embarcaciones repletas de guerreros mayas. Estamos hablando de Naco Cortés, ¿verdad? Para Naco Cortés, que todavía hay ruinas ahí. Algunas están incluso hasta en peligro por la expansión del urbanismo, pero llegaron embarcaciones repletas con guerreros mayas a apoyar la conquista que estaba sufriendo las poblaciones de Naco. Y ahí se dice que vino un personaje interesante que se llamaba Gonzalo Guerrero, que él naufragó unos años cuando quisieron conquistar de Cuba a Nueva España, lo que actualmente es México, y naufragó, y él se aculturizó con los mayas y se convirtió como en un maya más. Claro, se hizo deformaciones, se pintó, todo, ¿no? Y el pelo, y bueno, es bien interesante también esa historia. Y él murió acá en lo que actualmente es Honduras, en esa batalla de Naco. Es un momento bien interesante que, como usted menciona, también las canoas también se usaban para fines bélicos y también para transporte de mercancías, para comercio, transporte de personas y también, ¿por qué no decirlo?, para lo bélico. O sea que el agua realmente fue muy importante para estas culturas. Podemos decir que eran culturas hidráulicas, ¿no? Eran culturas hidráulicas. Lastimosamente, Honduras, en la actualidad, a pesar de ser un país privilegiado, tiene costas en ambos, tanto en el Caribe como en el Pacífico, pero no aprovecha mucho, y pues sus profundidades, los puertos que podrían haber en Honduras, pues por sus condiciones físicas es bien difícil, que otros países no las tienen, pero otros países aprovechan más el mar. Es bien interesante este tema de la navegación que estamos hoy conversando. Y cuando hablamos de estos primeros pobladores que eran vía marítima, ¿no?, o vía agua, es importante estos datos que da el licenciado, el historiador Alex García, en relación a que, bueno, sí hay relatos, hay crónicas, nos van dando a conocer lo que está pasando, pero quiere decir que incluso, usted lo decía, antes de la llegada de los españoles, ya aquí prácticamente, pues ya ellos manejaban las artes de la navegación. Uy, sí, eran los pueblos que les mencioné, eran expertos en la navegación. La única ventaja que tuvieron los españoles es que ellos tenían otras tecnologías, ellos ya manejaban ya el astrolabio, cartas de navegación,
Y pues eso permitía que usted que pudiesen navegar distancias más largas, ya no la navegación de cabotaje, que es la que practicaban estos pueblos, que consistía en no alejarse mucho de las costas. Ya con estas otras tecnologías, nuevas tecnologías que trajeron los españoles, embarcaciones más grandes, más ligeras, que en embarcaciones más grandes se pueden alistar gran cantidad de bastimentos que para viajes largos es importante. Por eso estos pueblos, a pesar de que tenían bien desarrollada la navegación, pues no lograron irse más allá, porque las embarcaciones no eran de un tamaño tan considerable, ¿no? Pero con el tiempo, creo que si no hubiesen llegado los españoles, las embarcaciones, la misma necesidad comercial y todo eso, hubiesen sido más grandes y eso hubiese proporcionado que cupiese más bastimentos y así pues viajes más largos. Me gustaría que comentáramos una imagen que trae el licenciado Alex García acerca del mercado, ¿no? Claro, esta es una ilustración, pero obviamente la ilustración va a tono o acorde a las investigaciones arqueológicas. Y lo comentamos en esta cámara, por cierto, al principio del programa, ¿no? Que me llama la atención un poco todos esos productos, licenciado, que, como usted lo dijo, no había en el lugar. Por ejemplo, me recuerdo ahorita la ciudad de Tulum, que es de las pocas ciudades que están frente al mar, en México, ¿no? En México. Pero vemos productos que son productos excéntricos, exóticos, digámoslo, que no se encuentran en la zona, ¿no? Ahí se puede observar en la imagen cómo comerciaban con diversas especies de animales, utensilios para los hogares, como las piedras de moler, los cántaros, alimentos como los pescados secos, así como los venden acá en Semana Santa, otro tipo también de maíz, los petates, que eran como las camas de aquella época, los jaguares. Podemos ver incluso que el jaguar era un animal muy respetado en todo Mesoamérica, sagrado, muy sagrado. Sí. También se puede observar cómo hay incluso como unas personas como policías ahí como protegiendo el mercado, que todo esté en orden, ¿va? Monos, también los monos, personas conversando, es como una ilustración de cómo pudo haber sido una escena habitual en un mercado. Sabemos que los mercados en Mesoamérica, antes de la llegada de los españoles, eran bien visitados, bien concurridos, eran zonas comerciales como el mercado de Tlatelolco, por ejemplo, en lo que hoy es la Ciudad de México. Los españoles quedaron sorprendidos al ver aquel gran mercado con una gran inmensidad de productos, no solo de la zona, sino también de otros lugares. Creo que de esta zona también iban a dar ciertas cosas a esos mercados, porque en eso consistía el comercio y pues para eso navegaban ellos hasta estos lugares, para llevar cosas que no existían allá, pero que existían acá. Es como en la actualidad que tenemos productos chinos que vienen en barcos, productos europeos que también, la gran mayoría vienen en barcos, pues eso ocurría también en estos. Y esto me recuerda, tal vez se recuerda la ciudad de Yarumela, ¿no? Que es como la primera ciudad con un asentamiento urbano que tenemos en Honduras, y ahí cuando hicieron la excavación arqueológica encontraron algunos productos que obviamente no eran producidos en la zona, lo que usted mencionaba, ¿no? Y esos intercambios que se dan. Eso ocurre, bueno, casi en todos los sitios importantes prehispánicos. Siempre se logra encontrar objetos que no eran de la zona, pues, y eso obviamente tiene que ver con todas esas redes comerciales, en todo el área mesoamericana, pues, y como expliqué, pues tiene que ver bastante la navegación. No todo era terrestre, habían caminos terrestres, pero obviamente es más fácil subirse a una canoa, a una embarcación y guiarse, que venir cargando o caminando por montañas, por lugares difíciles de transitar. Entonces la navegación, pues una herramienta que sin duda provocó un gran desarrollo en estas culturas mesoamericanas, y también de las culturas de bosques tropicales con los Pech, que siempre se le ha considerado como, al ser de bosques tropicales, como no tan... se considera como más grandiosas las culturas, como la maya, del área mesoamericana a los bosques tropicales, pero se sabe que los Pech también fueron muy importantes en esta dinámica.
Bien, muy ilustrativo el tema del día de hoy acerca de esos navegantes de la época prehispánica. Como comentamos, vamos a seguir en dos partes más porque existe toda esa relación, pero como somos historiadores, Alex, comenzamos desde el origen, ¿no? Hoy Alex ha roto un mito, que hoy sí se ha comido la semita, como decimos nosotros, ¿no? No es de utilería, es real, una semita hecha por hondureños, por manos de mujeres hondureñas que pues deleitan con este rico y agradable pan. Para mí es un gusto haberlo tenido, siempre invitado para los siguientes programas. Espero que continúe con sus investigaciones y que gracias por aportarlas aquí en TV1A, el canal de la academia, porque eso es lo que somos, ¿no? El canal de la academia, dando a conocer el trabajo que hacen estos jóvenes historiadores. Y ustedes, gracias por seguirnos en nuestras redes que aparecen por ahí, donde pues nos pueden ver ya sea en vivo o también nos pueden ver en su tiempo libre para que conozcan y aprendan un poco más de la historia. La historia es fuente de identidad. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, que tengan un feliz día. Nos encontramos en el siguiente programa. Hasta pronto.